Buenas tardes, señor tutor. Cumpliendo con el punto de la actividad correspondiente a elaborar un video donde se expliquen las respectivas fases del proyecto, voy a comenzar con mi socialización o sustentación de las etapas del proyecto realizado para la materia de programación orientada a objetos. Mi nombre es Yamid Hernando Navea Linares, del programa Ingeniería de Sistemas, adscrito al CEAD de la ciudad de Pamplona. Bueno, explicando en qué consisten las etapas del respectivo proyecto, comencemos con la fase 1, que fue lo del análisis de requisitos. El análisis de requisitos consistió pues en determinar básicamente, primero que todo, en presentar el caso que me correspondió, que es una que correspondía a una empresa que realizara registro de clientes y actividades que realizaba la empresa, que se manejara por módulos, por roles de usuario, donde tanto los usuarios administradores tenían, por decirlo así, como los privilegios de administración del sistema, y el rol de consulta, donde simplemente fueran usuarios que realizaran consultas de toda la información que está allí almacenada. Entonces yo en el trabajo de la fase 1 hice una descripción de lo que consistía el módulo de administración y el módulo de consulta. Se determinaron los objetivos generales y específicos del proyecto y los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales pues en realidad es lo que nos lleva a nosotros a tener los tips para desarrollar puntualmente el respectivo software en lenguaje Java. Entonces entre los requisitos funcionales estaba que tuviera un cargue de pantalla inicial con el tipo de login, que tuviera el despliegue de la pantalla login con sus respectivos controles para capturar al usuario el password, el botón de ingreso donde se hacía la conexión a la base de datos MySQL y se verificara de que el usuario existía, que se validara en el mismo formulario, en el mismo formulario del login, se validara si el usuario registrado tenía el rol de administrador o de consulta, que se desplegara el respectivo pantallazo correspondiente según el rol del usuario que hacía su respectivo login, una pantalla del módulo administrador con botones gráficos que ejecutaran procedimientos, desplegaran los formularios de registro de usuario, registro de clientes, registro de actividades, etcétera, etcétera, y consultas e informes o reportes en el sistema. Que la pantalla va a visualizar un encabezado, un horario, una fecha del sistema, bueno, entre otras. Que los respectivos formularios de registro, tanto para usuarios, actividades y actividades, tuvieran todos sus controles para hacer toda la funcionalidad de un formulario tipo CRUD, que era crear, buscar, actualizar y eliminar registros. Básicamente en eso consistió. Pantalla de registro clientes, debe tener los controles. Todo esto corresponde también a un formulario para los clientes tipo CRUD. Lo mismo que la pantalla o el for de actividades también tuviera todas las características de una estructura tipo CRUD, de unas funciones tipo CRUD. Que la pantalla de consultas de informe tuviera los controles para realizar las respectivas consultas según pues las necesidades, comandos que ejecutaran los procedimientos para realizar las consultas, que tuviera una ventana de resultados para generar un respectivo informe, y así sucesivamente, y se determinaron unos requisitos no funcionales. Eso básicamente correspondía a lo que fue la fase 1, que fue determinar los requisitos funcionales del sistema, que esto pues es el insumo más importante que nosotros tenemos para desarrollar nuestro proyecto en Java. Con respecto a la fase 2, pues fue básicamente modelar todo lo que fue nuestro proyecto. Aquí pues se volvieron a hacer una descripción del problema, del caso que me correspondió, la explicación de cómo funcionan los respectivos módulos. Se elaboró el respectivo diagrama de casos de uso, como lo observamos acá. Se elaboraron las fichas para cada caso de uso del sistema. Aquí tenemos todas las fichas que se realizaron en el trabajo de la fase 2.
También se realizaron se realizó un modelo de diagrama de clases donde se explicaba más o menos cómo estaban conformadas las clases de ese proyecto. Se reelaboró un modelo de entidad-relación y un modelo de entidades, y se hizo como una especie de modelo para hacer una posible implementación del concepto de herencia. Básicamente eso fue la etapa 2 de nuestro proyecto. Ya la fase 3 como tal, perdón, la fase, ya pues la fase 3 ya correspondió a elaborar el respectivo proyecto como tal, que consistió pues en el programa al que les estoy hablando. Miremos aquí, fase 3. Sí, la fase 3 ya fue la de desarrollar el proyecto, y la fase 4, correcto. Listo. Ya las siguientes fases ya fue lo correspondiente a desarrollar el proyecto. Entonces aquí a manera rápida le voy a explicar en qué consiste el proyecto. El proyecto pues está conformado de una serie de clases que están hechas para formularios, para form tipo CRUD, donde tenemos dos formularios para la parte de administrador y otra para la parte de usuario de consultas. Tenemos los respectivos el formulario login, que es el que vemos acá, y para el formulario login inicial para hacer toda la parte de verificación del usuario que ingresa al sistema. Y tenemos los otros formularios para realizar todo el registro de actividades, clientes y usuarios del sistema. Todos estos formularios con una estructura tipo CRUD para hacer todo lo que es el registro, la búsqueda, la actualización y la eliminación de los datos del sistema. También se creó una clase para realizar la conexión con la base de datos de MySQL, como la observamos acá. Se crearon unas clases donde se implementó la herencia, que es esta de usuario y rol, para que se mostrara el nombre de usuario y el respectivo rol en cada uno de los formularios. También se elaboró una clase para hacer todo el tema de validación en los campos, para que se me valida, perdón, sí, va esta validación. Esta clase es para validar los campos de que se ingresaran datos de tipo numérico o datos de tipo texto según fuera el caso. Se hizo también una herencia para validar de que los registros, cuando se fuera a cargar un registro en el sistema, cuando el registro fuera existente, entonces nos enviaba un mensaje de alerta de que el registro ya se encontraba en el sistema. Entonces básicamente con estas cuatro clases se implementó la herencia. Lo demás pues son los requisitos funcionales que podemos observar tanto en el panel administrador como en el panel de consulta y en los respectivos formularios con la funcionalidad tipo CRUD para hacer el registro del sistema. Vamos a hacer aquí rapidito una apertura del programa para mirar cómo funciona. Vamos a ingresar con un usuario GenApp. Con un usuario GenApp. Esto es un usuario administrador que el sistema nos los confirma aquí en estos momentos. Dice que soy un usuario administrador y me despliega el respectivo panel de administrador por donde podemos tener acceso a todos los formularios tipo CRUD para hacer registro de datos al sistema, como son usuarios, registro de usuarios, registro de clientes y registro de actividades, y el usuario administrador también tiene acceso al módulo consulta. Entonces, como podemos observar acá, perdón que se me cerró, como podemos observar acá, el concepto de herencia se aplica para que me traiga estos datos que tenemos acá. Bueno, básicamente ese es el funcionamiento bueno, vamos a probar aquí rapidito cómo funciona un usuario del tipo consulta
para que observemos de que verificamos un usuario de consulta que no recuerdo. Ok, esta es nuestra base de datos de la aplicación. Si miramos acá usuarios, aquí tenemos uno de consulta. Vamos a hacer el ingreso de un usuario de tipo consulta. Es un usuario de tipo consulta. Si observamos, aquí nos confirma que es un usuario de tipo consulta y nos despega el panel de consulta. El panel de consulta es una estructura de tipo for con unos controles que me permite hacer diferentes consultas, como después nombre cliente, nombre propietario, fecha. Vamos a buscar un cliente, en este caso vamos a buscar uno que tengo registrado que se llama Frank Cómputo, general consulta, y observamos que aquí nos genera una consulta de ese. Si buscamos un operario de los que realizó actividades, buscamos a uno que se empieza por el nombre de Carlos, creo, me genera esos dos registros que fueron dos actividades elaboradas por el operario Carlos, una de pintura, otra de construcción, por unos valores en unas determinadas fechas a estos clientes. Si yo quiero generar un reporte, lo hacemos acá por medio de este botón y eso nos trae un reporte en formato PDF tal como lo observamos acá. Básicamente pues esa es la funcionalidad del programa. Espero pues que haya cumplido con las expectativas, que era pues explicar las fases del desarrollo del proyecto. Muchas gracias.